Este episodio es posible gracias a los donativos de nuestros escuchas. Ayúdanos a continuar. Gracias. Esto es el podcast de Historiografía Mexicana. Un espacio para la lectura en voz alta, para los libros de Historia de México. Conduce Pedro César Beas. De los libros a los que hemos dado lectura en este programa, de esos textos que a través de la palabra escrita nos permiten acercarnos al pasado de nuestro país, quizá uno de los más conocidos sea La vida en México, de Madame Calderón de la Barca. Es un libro que al día de hoy sigue circulando con notable facilidad, se encuentra en librerías, se reedita con frecuencia y, lo más importante, continúa despertando el interés de lectores que desean comprender cómo era la vida en México hace casi 2 siglos. Ubiquémonos en el tiempo. Estamos en la década de 1830. México es un país joven, convulso, todavía en proceso de definirse, recién independizado. Y en 1839 llega a nuestras tierras un matrimonio singular, el formado por don Ángel Calderón de la Barca, diplomático español nombrado ministro plenipotenciario en México, y su esposa, la escocesa Frances Inglis, quien pasaría a la historia con el nombre por el que hoy la recordamos, Fanny Calderón de la Barca o Madame Calderón de la Barca. La estancia del matrimonio en México duró aproximadamente 2 años, pero ese breve periodo fue suficiente para que Frances Inglis dejara uno de los testimonios más vivos y por momentos más agudos de la vida mexicana del siglo XIX. Durante su permanencia en México, Madame Calderón de la Barca sostuvo una copiosa correspondencia con su familia y amistades, quienes residían en Boston. Aquellas cartas, escritas con la naturalidad de quien cuenta sus impresiones cotidianas a los suyos, terminarían reunidas en un libro que hoy conocemos como La vida en México durante una residencia de 2 años en ese país. La obra, en esencia, es una colección de cartas, un epistolario, pero creo que sería un error reducirlo únicamente a eso. En sus páginas conviven varios géneros. Hay literatura de viajes, hay crónica, hay observación costumbrista, hay autobiografía. Y sobre todo hay una mirada atenta que registra aquello que para los habitantes del país podía pasar inadvertido, pero que a los ojos de una extranjera resultaba fascinante o desconcertante o digno de ser contado. A través de sus páginas, a través de las páginas de este libro, desfilan paisajes, mercados, conventos, tertulias, caminos polvorientos, haciendas, ceremonias religiosas y episodios de la vida política. Madame Calderón de la Barca tuvo acceso a los círculos más influyentes del país, esposa de un diplomático, del ministro plenipotenciario. Conoció a presidentes, militares, intelectuales y miembros de la élite política mexicana. Observó con detalle la vida cotidiana. Describe las peleas de gallos, los paseos por la ciudad, las calles bulliciosas, los contrastes sociales. Con sus cartas hizo crónica. Era una mujer, desde luego, educada, culta, observadora, que decidió, para fortuna de quienes nos interesa el pasado de este país, registrar con cuidado su experiencia en México. La carta a la que hoy daremos lectura en voz alta, pertenece al momento de su llegada a la capital. En ella narra sus primeras impresiones de la Ciudad de México, su primera visita a la catedral y el ambiente que encuentra en una ciudad que a sus ojos mezcla grandeza y desorden. También nos da un retrato singular del presidente Anastasio Bustamante, ya lo van a escuchar. Este es el episodio 167. Agradezco especialmente a Mónica Morales, amiga mía y de este podcast, quien prestó su voz para dar lectura a una de las cartas de Fanny Calderón de la Barca que hoy escucharemos. Si el libro no forma parte de su biblioteca personal, no duden en hacerse de él. La vida en México es una puerta de entrada privilegiada
para asomarse, aunque sea de manera fragmentaria, como todo en la disciplina histórica, al México de hace casi 200 años. No olviden visitar nuestro sitio, historiografiamexicana.com. Allí podrán encontrar más episodios y suscribirse a nuestro boletín informativo para recibir por correo electrónico las novedades de este podcast, en el que seguimos empeñados en divulgar la historia, en contar el pasado de nuestro país. Vamos pues a la lectura en voz alta. Soy Pedro César Beas y esto es el podcast Historiografía Mexicana. Hice mi debut en México yendo a misa a la catedral. Al atravesar el coche la Alameda, que se encuentra cerca de nuestra casa, admiramos sus nobles árboles, las flores y las fuentes, y bajo el sol todo era un golpe de brillos para la vista. Eran pocos los carruajes que transitaban por ella. Se veían algunos caballeros montando a caballo. Unas gentes amantes de la soledad descansaban en las bancas de piedra. Pasamos por la calle de San Francisco, la calle más hermosa de México, tanto por sus tiendas como por sus casas, entre ellas el Palacio de Iturbide, ricamente labrado, pero ahora casi en ruinas, y que termina en la plaza en donde se levantan la catedral y el palacio. Las calles estaban llenas de gente, pues era día de fiesta, y en un cielo transparente el sol dejaba caer sus rayos sobre un conjunto de vivos colores, y los pintorescos grupos de soldados, frailes, campesinos y señoras de velo, la falta absoluta de proporción en los edificios, el primor de tantas iglesias y viejos conventos, y ese aire de grandeza que reina por todas partes, aún donde el tiempo puso su mano o dejó en ruinas el talón de hierro de la revolución. Todo contribuye a mantener la atención alerta y a excitar el interés. Pasó el coche frente a la catedral, construida sobre el sitio que ocupaban parte de las ruinas del gran templo de los aztecas, el santuario tan mentado por los españoles, el cual comprendía diferentes edificios y santuarios que ocupaban el terreno en que ahora se levanta la catedral, y que incluye parte de la plaza y calles contiguas. Nos han dicho que dentro del recinto del templo había 500 habitaciones y que el vestíbulo era de cal y canto, adornado de serpientes de piedra. Hemos oído hablar de sus 4 grandes puertas orientadas hacia los 4 puntos cardinales, de su patio enlosado, de sus grandes escaleras de piedra y de los santuarios dedicados a los dioses de la guerra. Tenían dioses del agua, de la tierra, de la noche, del fuego y del infierno, diosas de las flores y del maíz. Se hacían ofrendas de pan, flores y joyas, pero también nos aseguraron que se sacrificaban anualmente de 20 a 50,000 víctimas humanas solo en la Ciudad de México. Que estas cuentas han de ser exageradas, apenas podemos dudarlo, aun cuando entre los autores de estos relatos figura un obispo. Mas aunque fuera verdad la 10ª parte, es bastante para que reverenciemos la memoria de Cortés, quien con la cruz puso fin al derramamiento de sangre inocente. Fundó la catedral sobre las ruinas de un templo en el que tantas veces se oyeron voces lastimeras
y en lugar de estos ídolos embadurnados con sangre, instituyó el culto de la dulce imagen de la Virgen. Entretanto, entramos al edificio cristiano que cubre un espacio enorme de terreno y es de forma gótica, con 2 altivas y ornamentadas torres, y que es todavía inmensamente rico en oro, plata y joyas. Una balaustrada que corre a lo largo del templo, que fue traída de China, vale mucho según dicen, pero me parece más curiosa que bella. Es una composición de bronce y plata. No se veía un alma cuando llegamos al sagrado recinto, solo léperos miserables en andrajos mezclados con mujeres que se cubrían con rebozos viejos y sucios. Ya para irnos, vimos aquí y allí unas cuantas señoras de mantilla, pero dudo que llegaran a la media docena. El suelo está tan sucio que no puede uno arrodillarse sin una sensación de horror y sin la determinación íntima de cambiarse después de ropa a toda prisa. Qué alivio después de la misa encontrarme otra vez al aire libre. Me han dicho que con excepción de ciertas ocasiones solemnes y en determinadas horas, son muy pocas las señoras que van a la catedral para sus devociones. Tendré que ir aprendiendo todas estas particularidades a su debido tiempo. Después de salir de la catedral, Calderón se puso sus condecoraciones en el coche, por ser este día el fijado para ser recibidos por el presidente, y nos dirigimos a Palacio, donde lo dejé y regresé a casa. Fue recibido con gran ceremonia. Una banda de música tocaba en el patio y le recibió el presidente con uniforme de gran gala, rodeado por todos sus ministros y ayudantes de campo, de pie, delante de un trono, bajo un dosel de terciopelo y descansando sus pies sobre un taburete, de la misma manera quizá que solían hacerlo los virreyes. ¡Viva la República! Ayer por la tarde me llevaron a visitar al presidente. El palacio es un edificio enorme que contiene, además de los despachos del presidente y de sus ministros, los de los principales tribunales de justicia. Ocupa un lado de la plaza, mas su arquitectura no tiene nada de notable. En cada uno de los descansos de la escalera que íbamos subiendo, teníamos que pasar entre soldados que con sus capotes amarillos estaban tendidos en el suelo acompañados de mujeres de rebozo. Pasamos a través de un vestíbulo lleno asimismo de soldados a una antecámara, en donde nos recibieron varios ayudantes de campo que nos condujeron a una pequeña habitación muy bien amueblada, en donde permanecimos algunos minutos hasta que llegó un oficial que nos introdujo al salón de recepciones, que es muy hermoso, tapizado de carmesí y con oro, e iluminado con lujo. El general Bustamante vestía esta vez de paisano y nos dispensó un cordial recibimiento. Parece hombre bondadoso, con una expresión de honestidad y benevolencia, franco y sencillo en sus maneras y de ningún modo con aire de héroe. Su conversación no fue muy brillante y aún no me acuerdo bien cuál fue el tema de ella. Supongo que sobre el tiempo, y desde luego y de preferencia sobre medicina. No podría ofrecerse mayor contraste, tanto en la apariencia como en la realidad, entre él y Santa Ana. Su mirada no tiene nada de diabólica. Es franco, abierto, sin reservas. Es imposible mirarle cara a cara y no creer que es un hombre honrado y bien intencionado. Un escritor carente de principios pero muy inteligente ha dicho de él que no está dotado de grandes capacidades, ni de genio superior. Añade el dicho escritor que está hecho más para obedecer que para mandar.
por cuya razón fue siempre tan ciego servidor de los españoles y de Iturbide después. Es fama que sabe ser buen amigo, que su honradez es proverbial, y por su persona valiente. Sin embargo, su energía moral decae en algunas ocasiones. Es, en consecuencia, una persona estimable y que quiere cumplir con su deber hasta donde sus facultades se lo permiten, aun cuando es problemático determinar si posee aquella severidad y energía suficientes en estos desdichados días en que le ha tocado gobernar. Este episodio fue posible gracias a las amables donaciones de nuestros escuchas. Al convertirte en mecenas de este podcast, fomentas la lectura y la divulgación de la historia de México. Visítanos en historiografiamexicana.com.